Bien, mis amados hermanos, vamos a leer un pasaje de las Escrituras que está en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo número 15. Este libro de Cantares es un libro romántico, es un libro de amor y es una expresión poética del rey Salomón. Y en él transmite esa relación de amor con su esposa, y a través de este libro hemos tratado de descubrir cómo la relación entre Dios y su iglesia. Así que el tema que vamos a tratar hoy se titula Cazando las zorras pequeñas. ¿Alguno de ustedes alguna vez en la vida ha ido de cacería? Levante la mano. ¿Ninguno? Sí, vean que sí. Yo recuerdo cuando comencé mi vida pastoral, fue en el campo rural. Así que cuando yo iba a visitar una familia, pues me tocaba ir y estarme allí por las distancias tan lejanas en esos campos, quedarme 2 o 3 días con la familia, dormir ahí en la casa de ellos, comer con ellos, pero pues uno tenía que ayudar en algo. Y en algunas de esas ocasiones me tocaba ir de cacería con el dueño de la casa y ir a las montañas, por allá en las selvas, a cazar animales salvajes para traer comida a la casa. Cazar. Así que la cacería tiene sus cosas, ¿no? Tiene sus desafíos, tiene sus momentos interesantes. Pero la ocasión de este libro de Cantares es un conjunto de poemas entre ese Salomón joven, enamorado, y su esposa la Sulamita. Y el tema central de este libro es el amor conyugal, el amor entre esposos. Y él dice aquí que hay unas zorras que son pequeñas y hay unas características interesantes en estos animalitos pequeños. ¿Y qué son esas pequeñas zorras que él dice que hay que cazarlas? Vamos a leer ahora ese versículo. Pero son cosas, son actitudes que tenemos cada uno de nosotros, que si no les prestamos atención, podrían venir a dañar esa maravillosa relación que usted está disfrutando. En este campo, por ejemplo, podemos abarcar el matrimonio. Hay zorras que pueden afectar el hogar. Hay pequeñas cosas que pueden afectar nuestra relación con Dios, nuestra vida laboral, etcétera, etcétera. Leamos el versículo. Dice así: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las grandes viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Entonces habla de las viñas. Hace unos años recuerdo que Juan Carlos me invitó a una finca que tenía por allá en el valle y tuve la oportunidad de ir por en medio de todos esos cultivos de uva. Y yo podía coger las uvas que quisiera. Pero después me puse a averiguar todo el proceso de la uva. Y qué complicado es eso. Comer uvas es delicioso, pero el proceso es difícil, ¿no? Para cultivar eso. Pero fíjese que el salmista Salomón, en este libro poético, da una exhortación de que debemos capturar las zorras pequeñas, pues estas están dañando las viñas
y viñas que están en flor. Es decir, esa frase, cazando las zorras, significa que Él está pidiendo ayuda para capturar las zorras. Y las viñas en flor o en cierne representan en crecimiento. Por lo tanto, hay una fragilidad en esa relación amorosa que se está desarrollando cuando permitimos que pequeñas cosas, actitudes y detalles entren y destruyan nuestras grandes proyectos. Entonces hay cosas malvadas dentro de nosotros, las cuales, debido a nuestro mal discernimiento del pecado, las consideramos de alguna manera pequeñas, insignificantes, tontas. Y a veces, inclusive, las consideramos que no son peligrosas. Y hasta parte de nuestro carácter lo incluimos allí. Y entonces, como las consideramos cosas tan pequeñas, no les damos el trato requerido, y cuando nos damos cuenta, esas pequeñas cosas han hecho un gran desastre en nuestra vida espiritual. Jesús dijo que un poquito de levadura leuda toda la masa. Entonces nos enseña este libro a proteger la familia. Levante la mano los que tienen familia. Eso es una bendición de Dios, mi hermano, la familia. Y dice la palabra que Dios hace habitar en familia a sus hijos. La familia es una bendición. Yo sé que no todas las familias son perfectas, pero son una bendición. Y Dios nos enseña a proteger la familia, identificando, pero también cerrando accesos que el enemigo puede usar para dañarla. Y vamos a citar algunos versículos bíblicos que nos advierten sobre dejar esos espacios. Y la palabra dice aportillar el vallado, menoscabar. Aportillar es menoscabar, abrir espacios, permitir que se vayan abriendo espacios en nuestra vida por donde puedan ingresar esas pequeñas zorras y echan a perder el hogar. Entonces, vamos a explorar el contexto y el significado de este pasaje y cómo aplicarlo. Vamos a analizar qué son esas pequeñas zorras en ámbitos como el matrimonio, el trabajo, la salud, la fe. Y debemos identificar esas áreas que son vulnerables en nuestra vida, arrepentirnos y renovar en Dios nuestra vida, cerrando esos posibles accesos al enemigo. En Eclesiastés, capítulo 10, verso 8, dice así: cuando cavas un pozo, puedes caerte en él. Si te abre un pozo, puedes caerte en él. Y cuando derrumbas una pared vieja, puede morderte una serpiente. En otras palabras, dice aquí que cuando uno cava, cuando uno derrumba, cuando uno aportilla una pared, puede encontrarse con una serpiente que le va a morder. En una ocasión, estaba en un río, nos estábamos bañando y estábamos bautizando gente. Y yo escalé por un costado de la quebrada del río, por unas rocas, y metí la mano entre una de esas rocas y sentí que me picó algo. Inmediatamente el dolor más espantoso. Un escorpión me clavó la cola en el dedo. Y hermano, eso duele muchísimo, pero muchísimo. Y a veces permitimos cosas, ¿no?, que nos van mordiendo. En otras palabras, la palabra lo que está diciendo aquí
el que derriba o daña el cerco será mordido por la serpiente. Es decir, que si usted permite cosas, permite accesos, no le presta atención a esas pequeñas cosas, y hablando de decisiones, tenemos que tomar decisiones en esas áreas. Alguno ya nos mordió la serpiente. Y cuando lo muerde una serpiente, eso es otra cosa, eso es otra historia. ¿Hay alguien aquí que lo ha mordido una serpiente alguna vez? Yo recuerdo en uno de mis viajes por el Pacífico, llegué a un pueblito y cuando llegué en ese preciso momento, una X acababa de morder a un señor. Y la X más o menos le da 1 o 2 horas para que se despida. Y en un pueblo de esos, lejos de la ciudad, no hay ninguna opción, mi hermano. Eso es muerte fija. Sin embargo, cuando yo llegué allí y vi lo que había sucedido, le dije al Señor que lo había mordido la serpiente, le dije, usted está muy de buenas, muy de buenas. Es decir, Dios lo ama a usted muchísimo. Y él me miraba con ese dolor espantoso que le estaba dando por la mordida de la serpiente. Y los demás decían, pero ¿por qué está de buenas si lo mordió una serpiente? Le dice, porque yo tengo la cura, le dije. ¿Cómo así que usted tiene la cura? ¿Sí? Yo cargaba en mis viajes un equipo de primeros auxilios y dentro de ese equipo llevaba un equipo especial para mordedura de serpientes. Y hice el proceso. Yo sabía cómo hacerlo y lo hice. Entonces lo que hice fue cortar donde estaban las 2 perforaciones de los colmillos de la serpiente, cortar con un bisturí que llevaba, hacer sangrar y colocar una piedra especial que yo tenía, que me habían mandado del África, para colocarla encima de la herida, y él chupaba el veneno, la piedra, lo lavaba y servía para otra. Y luego le puse el suero antiofídico y el hombre quedó. Le dije, estaba usted en el momento preciso. Luego le prediqué el evangelio, aceptó a Cristo y pues la familia también. Y fue un testimonio bonito. Pero era una X, una serpiente peligrosísima. Y cuando lo muerde, lo mata. No hay chance. Eso es muerte fija. Pues mi hermano, en la vida, cuando permitimos eso, escarbamos y permitimos cosas, esas mordeduras a veces nos llevan hasta el final, a la muerte. Pero eso quiere decir que cuando tomamos decisiones, cuando permitimos cosas, nos va a morder la serpiente. Pero hay que tomar decisiones. El vallado es un cerco, es un muro, es protección. Romperlo, abrirlo, dejar una ruptura, una grieta. Entonces Salomón dice, cacen las zorras pequeñas porque por ahí se meten. Por ese lugar se mete. Entonces aportillar es hacer o dejar un hueco o un espacio en el cerco, en el muro. Y cuando dejamos esos espacios, ya sea en el muro, en nuestra casa, en nuestra vida profesional, en nuestro hogar, abrimos puertas que son aprovechadas por la serpiente. Se mete y nos muerde. Y después no hay solución. Al ser pequeñas, estas zorras, él dice, cácenlas porque son pequeñas zorras. Y al ser pequeñas, estas pequeñas zorras entran por los más pequeños agujeros o huecos del cerco y son difíciles de cazar por ser tan pequeñitas. Y su daño es enorme, tanto que la Biblia dice que echan a perder la viña. Si no se aportilla bien, la zorra entra y se tira a la viña.
Las zorras tienen varias características. Hay un versículo en la Biblia que dice que hay personas que son como perros mudos. Y una característica que tiene que tener un perro es que ladre, ¿sí o no? Y a veces dicen que perro que ladra no muerde. Son visajosos. La zorra no ladra. Ese es el problema. No le hace bulla, no ladra. La zorra no hace gavilla con otras zorras. No es como los lobos. No, ellas operan solas. No hacen ningún tipo de bulla, en silencio. ¿Qué otra característica tienen estas zorras? Que ellas se adaptan a todo tipo de clima. Es decir, pueden estar en la nieve como pueden estar en el desierto. Siempre operan con una facilidad en esos territorios. No hay nada vedado para ellas. Inclusive les gusta trabajar más de noche. De noche. Nunca se dejan ver en el día. Nunca. Las zorras no tienen mala apariencia. Inclusive se ven tiernas e inofensivas. Pero Salomón dice, ayúdeme a cazar esas zorras pequeñas, porque son las que hacen destruir las grandes viñas. La viña o el huerto puede ser nuestro matrimonio, nuestra familia, lo que Dios nos ha dado, nuestra empresa, nuestros negocios. Y el enemigo está buscando espacios o huecos por donde entrar y dañar esa armonía en la casa. El amor entre los esposos, la paz del hogar, la unidad de los hijos. Por eso es tan importante caminar a la altura de la palabra de Dios y poner en actividad los principios de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son esos espacios pequeños abiertos en casa? ¿Cuáles son o cuáles podrían ser esas pequeñas zorras en el hogar? Podríamos hablar, por ejemplo, de la culpa, de la desconfianza, de los celos en la relación, del egoísmo, del orgullo, de la falta de perdón, de la infidelidad, de los problemas sexuales, discusiones, problemas económicos. ¿Hay algo de eso en su hogar que les está afectando? Puede ser. Pero también hay pequeñas zorras en el trabajo. Por ejemplo, hay una pequeñita zorra que se llama pereza. ¿La han notado? Silenciosa, se ve bonita. Hacer cosas indebidas en el trabajo bajo cuerda son pequeñas zorras. No cumplir a tiempo los trabajos y las tareas. Usted se compromete a hacer un trabajo para 15 días y se demora 6 meses en hacerlo. Y después dice, ¿por qué Dios no me bendice? Llegar tarde al trabajo. No aprovechar el tiempo. Pequeñas zorras en las relaciones personales. Por ejemplo, ennoviarse con la persona equivocada. No, que yo la convierto. La infidelidad en su relación. La fornicación y el adulterio, pecado sexual. Dejémosla ahí, permitámosla ahí en la casa, permitámosla en la relación. Una pequeña zorra. Problemas entre padres e hijos. Tener malas amistades.
relaciones nocivas, relaciones tóxicas. Pequeñas zorritas. Pequeñas zorras en el área personal, por ejemplo, baja autoestima, no tener amor propio, falta de identidad, autoflagelarse, cortarse, es que no sirvo para nada, odiarse, se mira al espejo y se odia. ¿Ha visto esos perritos que muerden la cola ellos mismos? Así. Y muestran los dientes y se ven hasta bonitos. Adicciones a las drogas, al alcohol. Criticar su cuerpo. Son zorras pequeñas. Compararse con los demás. Pequeñita zorra. Soy menos que ese o que esa. Inseguridad. ¿Qué tal de las pequeñas zorras, por ejemplo, en la salud? No ir al médico. Hagámosle propaganda hoy a los oncólogos o a los urólogos mejor. Aquí he enterrado varios hermanos que no iban al urólogo. No. Cáncer en la próstata. No ir al médico. Pequeña zorra. Quejarse todo el tiempo. Vicios. Pero también hay pequeñas zorras en el área espiritual. Por ejemplo, pereza para orar. ¡Ay, qué pereza! No leer la Biblia. No colocar a Dios en primer lugar. Y caer en el mestizaje espiritual. ¿Saben qué es el mestizaje, no? Entonces hablamos, nos comportamos, hacemos las cosas como los inconversos. Pues bien, mis hermanos, identifiquemos algunas de ellas hoy, por ejemplo, con relación al hogar, que es muy importante. Por ejemplo, la falta de perdón en casa. Hay gente que les es duro perdonar. Duro, sí, hubo fallas, hubo infidelidad, hubo adulterio, hubo, no sé, lo más trágico. Pero esa falta de perdón es una pequeña zorra que crea enemistades, rencores, conflictos. Pero mis hermanos, perdonar es liberar un prisionero y descubrir después que el prisionero eras tú. Porque el que no perdona es prisionero del dolor, de la amargura, del resentimiento. Tenemos que aprender a soltar ese dolor con la misma facilidad con la que agarramos ese dolor. Porque cuando alguien lo ofende a uno, uno agarra durísimo. Pero hay que soltar. Y entonces nos encontraremos con las manos llenas y la mente vacía. Si usted no suelta, no abre sus manos para llenarlas de cosas que Dios tiene para su vida. Si no perdona, su mente va a estar allí llena de basura. Una segunda zorra, el desorden en el hogar. Cada uno por su lado. Eso es desorden. La esposa por un lado, el esposo por el otro lado, los hijos por el otro lado. Una ausencia, por ejemplo, de presupuesto familiar. Una ausencia de diálogo familiar. Violencia intrafamiliar. Corrientes ideológicas allí entre todos que hace que haya muchas dificultades allí. Pero sabe, mi hermano, ¿cuántos aquí pueden levantar la mano y decir que son organizados?
Yo sé que hay personas muy organizadas. ¿Cuánto demora usted organizando su casa, por ejemplo? Organizando el closet, organizando su cocina, organizando su baño, organizando su habitación. Piense en los minutos que usted gasta allí. Por cada minuto que usted lo dedique a la organización, por cada minuto que usted organice, lo desorganizado se gana 1 hora de tiempo. ¿Buen negocio? Se gana 1 hora de tiempo. El famoso San Agustín decía, cuida el orden para que el orden te cuide a ti. Hay que ser ordenados. Entonces, si esa zorra pequeña del desorden en sus asuntos está allí, pilas, porque hará que te muerda la serpiente. Número 3, ausencia, por ejemplo, de calidad con su familia. Tiempo de calidad con su familia. Falta de comunicación, falta de diálogo, tiempo para charlar los dos, o padres, hijos. Mala resolución de conflictos, no lo solucionan bien. Es que no me puedo comunicar con mi esposa, con mi esposo. Es que no la entiendo. El profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 3 dijo, ¿andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? El acuerdo es fundamental, mi hermano, para que la familia crezca sana y sea productiva dentro de una sociedad donde estamos. Entonces, si usted ve que el tiempo pasa y pasa y pasa y tú no avanzas, tal vez lo que debes de cambiar es de hábitos. Si usted cambia de hábitos, va a ver el progreso y la bendición. Solo hay una cosa más preciosa que nuestro tiempo, y es con quién gastamos nuestro tiempo. Tiempo de calidad. ¿Con quién lo estás gastando? ¿Con tu esposa, con tus hijos, con tu familia, con hermanos en Cristo, con un discípulo? No sé. 4. Actividades, por ejemplo, ilícitas o cosas robadas que están en tu casa. ¿Se las robó? O negocios ilícitos y eso está en tu casa. Eso trae destrucción a la familia, al hogar. Número 5, ocultismo en la casa. Instrumentos, imágenes, música, arte, pinturas y cosas que son ocultas. A veces usted tiene cosas allí que se las han regalado y las tiene porque se las han dado y usted no sabe qué es eso. Pero el ocultismo es algo que trae ruina a nuestra vida. Hablemos de otra zorra pequeñita que se llama redes sociales o internet en oculto. Que está agarrando, que está atando, que está oprimiendo. Qué facilidad allí está el diablo trabajando para morder como una serpiente. Y otra de las zorras que puede debilitar mucho el hogar es el descuido espiritual. ¿Qué pasa cuando uno se descuida, por ejemplo, con su carro? Los frenos le puede ocasionar un accidente. Un descuido en su cuerpo, una enfermedad grave sin solución. Hay un versículo en Lamentaciones capítulo 5, versículos 17 y 18 que dice así. Y este versículo lo escribe el profeta Jeremías, Lamentaciones, porque él está lamentando por qué pasó lo que pasó. ¿Por qué nos pasó lo que pasó?
Lamentaciones es eso. Y él dice, por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto de él. Él cae en cuenta, por esto. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos, porque cuando el corazón se oscurece, nuestros ojos también. Cuando hay tristeza, cuando hay aflicción. Dice él, por el monte de Sión que está asolado. ¿Qué es el monte de Sión? Es nuestra comunión con Dios. El monte de Sión era el lugar donde estaba, el lugar de adoración. El rey David descubrió eso. Estaba el arca olvidada y la trae. Estaba por allá en una tienda, ¿no? Él construye un lugar de adoración. Se descubre la adoración, la alabanza, la entrega. El descubrir esa comunión con Dios, ese amor por Dios. Y entonces dice Jeremías, por el monte de Sión que está asolado. Es cuando uno descuida lo espiritual. Asolado, ya no hay oración, no hay lectura de la Biblia. Por eso es que hacemos ayuno, para levantarnos, para reavivarnos, para volver a iniciar cosas, volver uno a renovarse. No hay que permitir esa desolación. El monte de Sión, el lugar de adoración, el lugar de alabanza, el lugar de entrega, el lugar de la palabra, el lugar de la reflexión espiritual está asolado. Ya no hay. Eso decía el profeta Jeremías, ya no hay niños en las calles, ya no hay ancianos. Y termina diciendo, ¿qué es lo que hay ahora en el monte de Sión? ¿Qué es lo que hay? Zorras andan por él. Zorras andan por él. Libres, claro. Es que mi hermano, lo primero que tenemos que hacer, yo sé que las cosas espirituales, el ayunar, el leer la palabra, el adorar a Dios, el tomar decisiones espirituales, es un trabajo difícil. ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, primero hay que hacer los trabajos difíciles. Y entonces los trabajos fáciles se van a hacer solos. Solos. Pero usted hace lo fácil y lo difícil, ¿a quién se lo deja? ¿Quién le va a hacer a usted lo difícil? ¿Quién le va a enderezar ese hogar torcido? ¿Quién lo va a sacar de esas crisis financieras? Nadie, mi hermano. Nadie. Por eso usted tiene que hacer los trabajos difíciles primero. Y ahí está, busque a Dios, busque a Dios, busque a Dios, ore, lea la palabra, métase con Dios, disfrute la presencia de Dios. No deje que ese lugar quede asolado. Ya esa Biblia no se lee, ya no hay música cristiana. Ya no hay tiempo para lo de Dios. Entonces busquemos a Darío Gómez, la serie. Ustedes se ríen porque están agarrados ahí. Dicen que está muy buena, no sé. Pero el monte de Sión está asolado. Y cuando está asolado, las zorras se mueven libremente por allí. Muchos de ustedes, hermanos, cuando vienen a la iglesia huelen a zorro, porque dejaron abiertas las cosas y se metieron. Hay que hacer primero lo difícil, los trabajos difíciles como buscar a Dios, ponerlo en primer lugar. Y entonces lo fácil se va a hacer solo. Créame, mi hermano, lo fácil se va a hacer solo. Ahora, el monte de Sión, como dice Jeremías allí,
es el lugar de comunión con Dios, es el lugar donde nosotros nos deleitamos buscándole en su palabra, en su oración. Cuando nosotros descuidamos y desolamos esa comunión, las zorras atacan para entenebrecer la visión. Claro, esos animalitos pequeños allí empiezan a hacer lo suyo y lo primero que afecta es la visión. Usted no tiene la capacidad de ver, no sabe para dónde coger, no sabe qué hacer, porque se descuidó lo espiritual. En el Salmo 24, versículo 3, hay unas características que el salmista David da. Nos las da allí, así. ¿Para qué? Para subir ese nivel espiritual. Para restaurar el monte de Sión. Para no dejarlo allí asolado. Dice así: ¿quién puede subir al monte del Señor? Es ese monte, esas alturas. ¿Quién puede subir esos niveles espirituales? ¿Quién? ¿Quién? Hay gente que dice, ay, es que yo soy muy malo, es que eso está muy difícil. ¿Quién? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Cuando ustedes sabían que allá en ese lugar, el que no estaba bien se moría, inclusive el sumo sacerdote. Por eso el sumo sacerdote tenía que tener unas campanillas en la túnica para que cuando él se moviera, se escuchara el sonido de que estaba vivo. Cuando no sonaban las campanillas, se murió. Hizo algo allá adentro que no convenía, se murió. Entonces, ¿quién puede estar en su lugar santo? Dice, solo el de manos limpias. Y la palabra del Señor dice, quiero que en todo lugar levanten manos santas. Por eso es tan bonito cuando usted alaba al Señor y levanta sus manos en señal de rendición. Manos santas. Levante sus manos a ver si las tiene ahí. Esas manitos se ven como santicas. Decía un hombre, solamente con saber yo quién hizo el dedo pulgar, con eso es suficiente para yo creer en él. Por eso los reyes en la antigüedad le quitaban el dedo pulgar de las manos y de los pies. Pierde el equilibrio, pierde la capacidad de agarrar, pierde la capacidad de todo. Pero estas manos nos las dio Dios. ¿Y qué cosas pueden hacer estas manitos? Buenas y malas. Entonces dice, ¿quién subirá al monte? ¿Quién irá al lugar santo? El de manos limpias. Manos limpias. Pero no solo las manos, sino también corazón puro. Corazón puro. Que no rinden culto a ídolos, ocultismo, idolatría. Y nunca, eso es un absoluto, y nunca dicen mentiras. Control. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted no está lleno de la presencia de Dios en su vida, ¿qué habla? Entonces dice que los que pueden subir allá y los que toman decisiones espirituales, ellos recibirán la bendición del Señor. Yo sé que nosotros hemos recibido bendición de hermanos, de familia, de amigos, de seres queridos que nos han bendecido. Yo he tenido experiencias de eso en la vida, de gente que me ha bendecido. Pero otra cosa es la bendición del Señor.
estos recibirán la bendición del Señor. Los que cultivan su vida espiritual, los que no la dejan asolar, recibirán bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Él salva. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia. Gente así. Oh Dios de Jacob, oh Dios de Israel. ¿Cómo detectar esos huequitos que usted ha permitido por ahí que esas zorritas pequeñas se metan? ¿Cómo detectar esas pequeñas cosas y no dejar entrar esas zorras? Pablo lo dice en Efesios capítulo 4, verso 21 al 23. Dice Pablo, ya que han oído, ¿sobre quién? Sobre Jesús. Y han conocido la verdad que procede de Él, de Jesús. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. Deshágase. ¿Cómo ganaba los exámenes usted? Trampa, deshágase de eso. ¿Cómo conseguía plata? Trucos y maromas, deshágase de esa antigua manera. Que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, permítanle, díganle sí. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que les renueve sus pensamientos y sus actitudes. Solo el Espíritu Santo hace la obra. Esto no es lavado de cerebro, no. Es que el Espíritu Santo, en una ocasión, venía aquí un muchacho a la iglesia y él quería que su mamá conociera al Señor. Ella tenía un buen nivel socioeconómico. Y un día le hablé a ella del Señor y me dice, conmigo no. Conmigo no. Y conmigo no. ¿Por qué? A mí sí no me va a lavar el cerebro, me dijo. Ya se lo lavó a mi hijo, pero a mí no. Y yo no me voy a dejar lavar el cerebro porque usted está detrás de mi dinero. Yo le dije, ¿sabe una cosa, señora? Ni yo ni el Señor quiere lavarle el cerebro. Quiere lavarle su corazón. Y cuando le lave su corazón, le va a renovar su manera de pensar, su manera de ver la vida. Permítale a Él que le lave su corazón, no el cerebro. No, gracias. 6 meses después me estaba dando cuenta que había perdido todo su capital en un mal negocio. Lo perdió todo. Y era una mujer sumamente rica y lo perdió todo. Y lo peor que puede ver uno en la vida es un rico pobre que lo pierda todo, acostumbrado a una buena vida. Entonces, la palabra del Señor nos dice que Jesús nos limpia del pecado, que su poder restaura familias, que Él repara lo que ha sido dañado y por su autoridad y poder podemos sacar el enemigo de nuestra casa. Hay zorras que se han metido, vamos a sacarlas.